Romanos capítulo 12, el verso 3, comparta la Biblia con alguien si alguien no tiene, o en última instancia tenemos esos monitores también, saquémosle provecho a esos monitores también para que juntos podamos estar leyendo la palabra de Dios. Leemos la escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres santo y digno. Te alabo y te bendigo, Padre bendito. Gracias por el privilegio que usted me concede de estar junto a mis hermanos, Señor, trayendo el consejo de su palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra hermosa que usted tiene para nosotros. Gracias te damos por todo. Puede sentarse diciendo conmigo: gloria a Dios. Aleluya. Puede sentarse. Aleluya. Gloria sean dadas a nuestro gran Dios. Antes de poder decirle cuál es el tema o título con el cual vamos a estar compartiendo en esta hora, que está un poco lejos de lo que es esta porción que estamos leyendo, pero esta porción nos va a dar una pauta para que nosotros podamos adentrarnos a lo que vamos a estar reflexionando de lleno. Déjeme decirle, amados hermanos, que yo creo que todos de alguna manera ya hemos leído esta porción en la cual se nos motiva a que nadie, absolutamente nadie, diga conmigo nadie, debe tener un concepto más alto o más elevado de sí mismo que el que debe tener. Y esto es aplicable a todos los que vivimos aquí en la tierra. Es decir, yo no puedo tener un concepto más alto de mí mismo, ni mucho menos compararme o hacer de menos a todos los que están a mi alrededor. Dicho esto, para que podamos entender que esto muchas veces hemos creído que solamente es aplicado en cuanto tal vez a capacidades, habilidades, talentos o cosas, ya sea materiales o el dinero que podamos tener, y que no debemos compararnos o creernos más que los demás. Pero tristemente a veces cuando nos adentramos a nuestra intimidad con el Señor, a veces como que este tipo de pensamiento puede llegar a filtrarse tal vez de una manera sutil y lentamente, y puede afectar nuestra oración. Y es importante que nosotros entendamos que la oración es algo vital para cada uno de nosotros. Tenemos tantos versículos de la palabra de Dios, ejemplos, ilustraciones mediante las cuales la palabra nos instruye a que busquemos al Señor a través de la oración. Sin embargo, muchas veces puede filtrarse este pensamiento, y aun cuando llegamos a la comunión, a la intimidad con el Señor a través de la oración, puede llegar por allí un pensamiento de creer que somos mejores, o que estamos bien, o que quizás estamos mucho mejor que otros que están a mi alrededor, o que están cerca, o tal vez para los que están casados, mejor que el esposo o la esposa, porque ahora es una persona que dedica más tiempo a la oración, una persona que se somete más a Dios. Y puede ocurrir que llegue ese pensamiento de decir como que yo estoy mejor que el otro, yo estoy mejor que más. Inclusive en cierta ocasión escuché una persona que dijo: yo oro más que el pastor. No es de acá, por supuesto, es allá en mi país donde yo escuché. Entonces tenemos que aplicar lo que acabamos de leer en este verso, y es allí donde traigo este título para compartir con cada uno de nosotros: orando como un religioso. Orando como un religioso. Ese es el título para compartir en esta hora. Y repito, amados hermanos, creo que todos de alguna manera hemos escudriñado, hemos estudiado, hemos leído un poco la palabra de Dios, en donde la Biblia misma nos motiva a que podamos orar, a que podamos buscar la presencia de Dios. Es más, la palabra de Dios no establece un límite de tiempo para buscarlo en la oración, sino que Dios de alguna manera es tan bueno que nos deja
a criterio nuestro que nosotros podamos decidir cuánto tiempo podemos dedicar a la oración. Recordemos que la oración es hablar con Dios. Amén. Hablar con Dios. Dios nos deja nuestro criterio. Imagínense qué bueno es nuestro Dios, que nunca nos dice tienes que orar 2 horas. Tienes que conversar conmigo 3 horas. No está estableciendo un tiempo, sino que el Señor nos deja a nuestro criterio. Pero es allí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta y entender que nuestra oración es vital e importante para nuestro Dios. Y de igual manera nosotros tenemos que estar atentos a esperar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dentro de la Biblia misma encontramos ejemplos en los cuales hallamos oraciones de intercesión, oraciones de adoración u oraciones de tipo general. Sin embargo, muchas veces ese pensamiento puede comenzar a filtrarse poquito a poquito en la mente de alguien y comenzar a creer que ahora está mucho que mejor que los demás. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, el verso 41. Mateo capítulo 26, el verso 41 son versos o versículos muy conocidos por cada uno de nosotros. Mateo capítulo 26, el verso 41. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Mateo capítulo 26, el verso 41. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Dice el Señor en esta ocasión: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, es decir, nuestro espíritu, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Note lo que el Señor está hablando, no solamente con Pedro, Juan y Jacobo, sino con todos sus discípulos, donde les está esclareciendo una gran verdad, que la oración es algo vital para cada uno de ellos y por supuesto para nosotros como creyentes. Pero también debemos de tomar en cuenta que la oración no va a fluir solamente por así nomás, sino que nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar velando, tenemos que estar esforzándonos para llevar a cabo la oración. Efesios capítulo 6, el verso 18. Efesios capítulo 6, el verso 18. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Efesios capítulo 6, el verso 18. Una vez más, si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice la Escritura: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note, orando en todo tiempo, no de vez en cuando, sino en todo tiempo. Debemos de estar buscando la presencia de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17. Estoy mencionando estos versos para que tomemos en cuenta que la oración es crucial, es vital para cada uno de nosotros. Y ya no vamos a llegar al punto de donde hemos partido o hemos retomado este título, orando como un religioso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17, dice la Escritura: orad sin cesar. Una vez más, orar sin cesar. Es decir, la palabra de Dios nos motiva para que nosotros tratemos de sacar siempre ese tiempo para hablar con nuestro Dios. Mencionábamos que la oración es hablar con Dios. Yo le pregunto a usted en esta casi mediodía: ¿a usted le gusta hablar con Dios? ¿A usted le gusta platicar con el Señor? ¿Usted saca tiempo para hablar con Dios? Amén. Menciono esa pregunta, hermano, porque a lo mejor puede haber que alguien diga: no, pues a mí no me gusta. Lo hago por costumbre. Lo hago porque ni modo, no me queda de otro. Lo hago porque, bueno, pero de mí
realmente no me parece. Y es importante, amados hermanos, y creo que esa sería una gran respuesta o un aspecto bastante crucial e importante del por qué muchas veces las personas no sacan tiempo para orar, para hablar con el Señor, porque a lo mejor en el fondo no les gusta o no les parece. Sin embargo, amados hermanos, tenemos que hablar que acerca de la oración, que la Biblia nos invita a hacerlo de una manera sincera, de una manera verdadera, pero sobre todo, lo más importante, la actitud que nosotros tomamos al momento que vamos a orar. Es crucial la actitud que nosotros tomamos o tomemos al momento de comenzar nuestra oración con el Señor. Y eso va a ser la clave, va a ser lo que va a marcar una gran diferencia en cada uno de nosotros. Repito, muchas veces podemos orar por costumbre, muchas veces podemos orar porque no me queda de otra, muchas veces puedo orar porque el pastor dijo que hay que orar, muchas veces puedo orar porque el líder dijo que hay que orar, muchas veces puedo orar porque el esposo o la esposa dijo que debo orar. Pero realmente la actitud que nosotros tomamos es la que va a definir nuestra oración. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 18, el verso 9 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 18, el verso 9 en adelante. Y aquí vamos a comenzar a hacer una pausa un poco más larga para que podamos entender en qué consiste caer en la oración o caer en la etapa, en el punto de comenzar a orar, pero ya no hacerlo con gozo, con alegría, ya no hacerlo con una buena actitud, sino como algo religioso, como algo rutinario. Lucas capítulo 18, el verso 9 en adelante, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Escuche, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Fíjese el concepto que tenía este fariseo acerca de sí mismo y respecto al resto de las personas que estaban a su alrededor. Repito el verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El verso 12 continúa mencionando, no se queda hasta allí: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, qué tremendo esta enseñanza que el Señor Jesucristo nos deja a cada uno de nosotros. Y note cómo comienza este verso 9, donde está diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros hemos caído en la misma posición de estos hombres? Muchas veces nos consideramos demasiado justos, demasiado buenos, demasiado cristianos, demasiado, pues todo. Y comenzamos a ver todo lo que están a nuestro alrededor y comenzamos a sacar no las virtudes de esas personas, sino todo lo malo que ellos son. Fíjese,
cómo este hombre, este fariseo comienza a orar, comienza a acercarse al Señor. Por eso dije, hermano, la oración es algo íntimo, es algo privado, es algo maravilloso en la cual podemos abrir nuestro corazón, todo lo que hay en nuestra vida y acercarnos a Dios y que sea Él el que tome el control, así como nosotros podemos abrirnos delante de Él, esperar que Dios haga una obra preciosa en nosotros. Pero caemos al punto de lo que acabo de mencionar, la actitud. La actitud muchas veces, amados hermanos, con tristeza lo digo, del pueblo de Dios, lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, bautizados en el nombre de Jesús, muchos con tanto tiempo de perseverar y estar caminando en este evangelio glorioso, pero muchas veces hay una actitud pésima. Hay una actitud terrible en el pueblo de Dios que muchas veces tienen un concepto tan pero tan alto de sí mismo. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que vamos a felicitar o aplaudir el pecado o que alguien lo esté practicando, pero muchas veces, amados hermanos, la actitud, el espíritu que hay en el pueblo de Dios, muchas veces, no en todo, por supuesto, pero muchas veces hay demasiada autoconfianza, de tal manera que se consideran tan, pero tan justos. Y comienzan a ver a todo el que está a su alrededor y comienzan a, como decimos comúnmente en mi tierra, a sacarle los trapitos al sol a todo el mundo. Todo el mundo está mal. Todo el mundo está haciendo algo indebido, todo el mundo está haciendo algo incorrecto. Entonces comienzan de alguna manera a confiarse en sí mismo, cuando muchas veces se nos olvida lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, el verso 10, por favor. Romanos capítulo 3, el verso 10. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. Muchas veces caemos en la religiosidad, amados hermanos, y no lo estoy tirando para allá, me estoy incluyendo yo también, amados hermanos. A veces hasta yo también he caído en eso, pero por eso estamos aquí aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Amén. Romanos capítulo 3, el verso 10, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Como está escrito, dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Voy a repetirlo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. El verso 11 continúa diciendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El verso 12 continúa diciendo, todos se desviaron, a una se hicieron útiles. Solo estoy probando, a ver si está leyendo conmigo. Gloria a Dios. No crea que... Por eso tengo estos espejuelos puestos, para ver un poquito mejor. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, esta descripción que está dando el Espíritu Santo, inspirando al siervo Pablo, ¿de quién es esta descripción, hermanos? De nosotros. Nosotros éramos así. Nadie quiso decir, tuvo la valentía de decir, yo era así. Pero esta descripción es de nosotros. No hay justo ni aún uno. ¿O acaso usted cree que es más justo que yo? ¿O cree que yo soy más justo que usted? Ahora voy a cambiar el panorama. ¿Usted cree que nosotros somos más justos que la gente que está afuera? Nadie dijo amén. ¿Usted cree que nosotros somos más justos? ¿Usted cree que nosotros somos mejores? Note lo que dice, no hay justo ni aún uno. Y continúa diciendo en el verso 11, no hay quien entienda. Imagínese que escuchando la palabra de Dios en nuestro idioma español, y aún así nos cuesta, pero entender la palabra. Y a veces... Está bien si nos la dijeran en inglés, pues está bien, uno no entiende inglés, allá poquito cacha una que otra palabra, la entiende. Está bien, pero en español.
que a veces que el diccionario vino y dijo esto y dice lo otro, pero mire lo que dice la palabra de Dios, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Yo le pregunto, ¿realmente el ser humano quiere buscar a Dios? No. Por eso el Señor tuvo que proveerse de un velo de carne. Porque dice que lo que había en esta tierra estaba perdido. Amén. Estábamos perdidos. Estaba perdido todo lo que había en esta tierra. Por eso el Señor se proveyó de un cuerpo como el suyo y el mío, para venir a redimirnos de cada uno de nuestros pecados. Menciono esto y estoy deteniéndome un poquito más, amado hermano, porque a veces pasa el tiempo y porque tal vez, valga la redundancia, tenemos tiempo de estar sirviendo al Señor, o porque tal vez ahora ya nos vestimos con saco y corbata, o tenemos un mejor carrito, o tenemos una mejor ropa, o una mejor posición, como que se nos olvida que nosotros no estábamos buscando al Señor. Es Él el que vino a buscarnos, es Él el que vino a salvarnos, es Él el que vino a redimirnos, es Él el que nos levantó del polvo, de allí donde estábamos sucios. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces muchas veces caemos en la actitud, en el pensamiento, en la forma de vida de los religiosos. Los religiosos todo lo hacen de una manera monótona. Todo es, después de esto va a ser lo otro, y aquí lo otro, y aquí lo otro, y aquí lo otro. De una manera como que si se está hablando de un robot como tal. Pero no, amados hermanos, nosotros debemos de estar agradecidos con nuestro Dios en todo sentido. Y debemos de demostrarlo no solamente cuando estamos en su casa, en el trabajo o en la casa. Debemos demostrarlo cuando estamos orando, cuando estemos clamando, cuando estemos buscando también la presencia de Dios. Note con lo que dice Romanos 3:12: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pregunto yo, amados hermanos, ¿quién de nosotros tiene la habilidad, la capacidad, el talento como que pueda decirle al Señor o presentarse delante del Señor y decirle: Señor, yo soy así? Yo tengo esta habilidad, yo tengo este talento. No, amados hermanos, todo lo que nosotros tenemos, dijo el apóstol Pablo, que nuestras mejores obras vienen a ser como un trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Oh, amados hermanos, nosotros debemos entender que nuestra actitud siempre debe ser de humildad, de sencillez delante de la presencia de Dios. Amén. Muchas veces alguien puede decir: bueno, en la oración yo puedo hablar de lo que sea con Dios. Claro que sí, podemos hablar de lo que sea con el Señor, pero tampoco podemos pedir juicio para los demás. Tampoco podemos desear que les vaya mal a los demás, sino todo lo contrario. Debemos de recordarnos de dónde nos sacó el Señor Jesucristo a nosotros, y que si ese hermano, esa hermana, ese fulano, ese amigo, ese conocido ahora está como está, pero que Dios puede tener misericordia, que de igual manera como lo tuvo conmigo, también la puede tener con esa persona. Romanos capítulo 3, el verso 23 continúa diciendo la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, el verso 23. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Dice la escritura en Romanos capítulo 3, el verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pastor, pero fue una mentirita la que yo dije. Usted ya pecó, y por esa mentirita, piadosa o no piadosa, o como le quiera llamar, usted está destituido de la gloria de Dios. Pero yo sé que si comenzara a preguntar uno por uno cuáles son las faltas o pecados que hemos cometido, no, una mentirita se queda pequeñita a las faltas que nosotros hemos cometido.
Es decir, amados hermanos, desde el momento que nosotros le fallamos al Señor, a nosotros nos gustaba vivir en el pecado, hermanos. Nos encantaba, nos fascinaba, los deleitábamos en todo eso. Y dice la Escritura que nosotros estábamos destituidos de la gracia, de la misericordia del Señor. Nosotros estábamos ya camino hacia el infierno. Prácticamente lo único que hacía falta es que estuviéramos o fuéramos a parar directamente a ese lugar. Ahora, note la Escritura enfatiza que por cuanto todos pecaron, todos también están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, amados hermanos, cuando nosotros venimos a buscar a Dios en nuestra oración, nosotros tenemos que recordarnos que nosotros todavía le fallamos a Dios. Nosotros todavía le fallamos a Dios, hermano. Amén. Porque dígame aquí, levánteme la mano, ¿quién no le falla a Dios? No, porque yo ya soy cristiano, pastor. Yo ya no peco. Pecan los pecadores o aquellos mundanos o esto. No. A veces escucho conversaciones así. He escuchado conversaciones y las redes sociales, ¿cómo se prestan para eso? Hijos del diablo, malditos, pecadores y ahí está. Escuche y no me malinterprete. No es que nosotros aplaudimos el pecado. No estamos hablando de eso. Pero muchas veces nuestra actitud, nuestras palabras. ¿En qué momento Jesucristo vino a señalar, a usar un vocabulario o una actitud pésima con aquellos que estaban perdidos? Es interesante que escudriñemos esa parte. Ahora es importante también que nosotros recordemos cuando venimos a buscar al Señor en nuestra oración, recordemos que nosotros todavía le fallamos a Dios. Aunque sea un pensamiento, aunque sea una mirada, aunque sea algo que oyó, tal vez pasó por algún lugar o en el lugar de trabajo, un grupo de personas estaban hablando cosas que usted no debía oír, pero al final las escuchó. Pero algo pasa siempre en nuestra vida y no quiero que me malinterprete, pero debemos entender que estamos todavía en pie por la gracia y misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que no importa cuánto tiempo usted y yo estemos caminando en el Evangelio del Señor Jesucristo, siempre le hemos fallado y le continuaremos fallando. Y no estoy promoviendo el pecado, porque tal vez alguien va a decir, ese pastor está promoviendo el pecado. No estoy promoviendo el pecado, pero la realidad es que nosotros siempre le fallamos al Señor. Con los pensamientos, palabras, acciones, y ya no se diga con tantas y tantas cosas, le fallamos a Dios. Y es allí donde nosotros debemos de entender que nosotros no somos mejor que nadie. Ahora, escuche este fariseo el ejemplo que acabamos de encontrar en Lucas capítulo 18, el verso 9 en adelante. Mire lo que dice Lucas 18, 11. Gloria sean dada al Señor Jesucristo. Lucas 18, 11. Gloria sean dada al Señor Jesucristo. La Biblia dice que habían dos hombres, uno era fariseo y el otro era publicano. En poca palabra, el fariseo era un hombre temeroso de Dios, o debería ser temeroso de Dios. El fariseo representa a aquel hombre que conoce la palabra de Dios. El fariseo representa, o debería de representar, al creyente, al cristiano, al que es temeroso de Dios. Y por el otro lado estaba un publicano. El publicano viene a simbolizar al hombre pecador, al hombre impío, al hombre que no ha conocido a Dios, al hombre que sencillamente está descartado. Tenemos esos dos ejemplos. Y no es casualidad que el Señor Jesucristo lo haya presentado de esta manera: un fariseo y un publicano.
El publicano era considerado un ladrón en esa época porque era un recaudador de impuestos. Siempre se aprovechaban y estafaban a las personas. Entonces el Señor Jesucristo pone estos dos ejemplos y lo ha dejado escrito para que nosotros hoy en este tiempo podamos darnos cuenta y no caer en la actitud que cayó este hombre fariseo. La Biblia no dice cómo se llamaba. La Biblia no dice si ocupaba una posición de liderazgo o no. No lo menciona la palabra de Dios. Pero lo que sí está mencionando la Escritura es que al momento de comenzar su oración, este hombre toma una actitud pésima. Una actitud que no es de un creyente. Una actitud terrible. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros podemos hasta menospreciar a las personas que están a nuestro alrededor por cómo están vestidas? En una ocasión, un pastor de una congregación, por ética no voy a mencionar el nombre de esa congregación, hizo el experimento. Este pastor, que todos los servicios estaba con traje y corbata, bien vestido en cada servicio, y todos lo reconocían como el pastor de esa congregación. Él llevó a cabo este experimento y dijo: me voy a poner ropa sucia, ropa como de un vagabundo, de alguien que está durmiendo en las calles, y se arregló de tal manera, y unas 2 personas sabían realmente que él era el pastor, pero dijo: voy a presentarme de esa manera y voy a visitar la congregación que el Señor me permite pastorear, y voy a ver la actitud del pueblo de Dios. Entonces llegó el momento, era un domingo, el servicio estaba allí y él se va acercando. Era una iglesia un poco grande, había mujeres trabajando en la entrada, ayudando con el parqueo, ayudando, dándole la bienvenida a los hermanos que estaban llegando, visitas, etc. Y de repente aparece este hombre desconocido, vestido mal, un poco maloliente, una apariencia no muy agradable. No tenía una buena presentación, y él viene tranquilo y viene que va listo a entrar a la iglesia para recibir el culto, y de repente le salen unos ujieres. En vez de decirle: Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios, ¿cuál cree usted que fue la respuesta o la actitud de los ujieres? Momentito, ¿para dónde vas? Vengo a la casa de Dios. No, tú no puedes entrar a la casa de Dios así. Cualquier parecido es pura coincidencia. Ahora, tú no puedes entrar así. Entonces, ahora eso, no, yo vengo a alabar al Señor Jesucristo. No, tú no puedes entrar así. Mírate cómo estás vestido. Mírate tu apariencia. ¿Crees tú que debes estar en la casa de Dios? Es más, apestas. Eso es un ejemplo, es algo que ocurrió, no lo estoy inventando. Ahora, ¿cuántas veces, hermano, nosotros podemos comenzar a tener un concepto de nosotros un poquito elevado? Y muchas veces no darnos cuenta. Muchas veces creer que estamos bien. Muchas veces creer que no pasa nada, como estoy bien. Hasta podemos preguntarle a otro: ¿crees que estoy mal en lo que yo estoy haciendo, pensando o diciendo? Ahora, finalmente la historia, mandaron a llamar a otro hermano que era un diácono y todo eso, y para no cansarle con la historia, no lo dejaron entrar. Le dijeron que no le podían permitir la entrada a la casa del Señor. Ahora, menciono esto porque se supone que el pueblo de Dios deberíamos de estar listos y preparados para darle la bienvenida a cuanta persona venga, sin importar su pensamiento, sin importar su vestimenta, sin importar su actitud, sin importar absolutamente nada. Como pueblo de Dios deberíamos tener la madurez y nuestros brazos abiertos para que todas las almas puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Pero muchas veces catalogamos a las personas. Ahora, no, vuelvo y le repito, no me malinterprete.
pero a veces catalogamos a las personas por cómo vienen vestidas, por su apariencia. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando comenzamos a catalogar a las personas, entonces nos estamos colocando en una posición como si nosotros fuéramos mejor. Yo me recuerdo cuando vine a los pies del Señor Jesucristo, yo lo he dicho antes, hermano, cabello largo, con arito, pulseras, cadenas, no eran de oro ni nada de eso, pero cosas así, ¿verdad? Pantalones rotos, camisas largas, bien hueludas, así todo. Así vine a los pies del Señor Jesucristo. Pero le doy la honra y la gloria al Señor Jesucristo porque encontré una iglesia que no me cerró las puertas, sino que me abrió las puertas de la iglesia. Hermanos muy atentos que me invitaron a estar allí escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces podemos encontrar lo opuesto o lo contrario? Donde podemos comenzar a de alguna manera catalogar a las personas. Ahora, ¿qué pasaba con este hombre? Regrese conmigo a Lucas capítulo 18, el verso 11. Ahora mire lo que dice este fariseo puesto en pie. Lucas 18, 11. Este fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Alguien dijo por ahí, ¿y Jesucristo cómo sabía lo que este hombre estaba orando? ¿Será que estaba ahí con la oreja pendiente? No, Él es Dios. Amén. Manifestado en carne. Amén. Él conoce la oración de este hombre, la del publicano y la de todos los moradores de la tierra. Pero mire, este hombre estaba orando puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué podemos encontrar en estas cortas palabras, hermano? Una actitud elevada, un concepto de sí mismo más de lo que debería tener. Ahora él está diciendo: Señor, pues estoy en una posición donde estoy arriba de todos los demás. Eso es lo que está diciendo este fariseo. Ahora, ese hombre, para llegar a obtener la posición que tenía, no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo un proceso, hubo trabajo, etcétera, etcétera. De igual manera, nosotros como pueblo de Dios tenemos que recordarnos que si tal vez hoy tenemos una posición, que Dios nos ha permitido tener una posición, es por su gracia y su misericordia. No se nos debe olvidar dónde estábamos cuando el Señor nos encontró a cada uno de nosotros. No se nos debe olvidar, amados hermanos, sin importar que tan ciudadano de este país o de cualquier otro país puede ser, o que hable los tantos y habidos idiomas que hay en esta tierra, o la posición económica que pueda llegar a alcanzar. No se nos debe olvidar dónde estábamos nosotros cuando el Señor Jesucristo nos encontró. Ahora este hombre está diciendo: gracias te doy porque no soy como los otros hombres. Hermanos, cuántas veces tristemente he escuchado personas que de alguna manera dicen: todo el mundo pecador y esto y lo otro. Y yo digo: ¿y usted? ¿Ya no peca? ¿Ya no falla? ¿Ya no le ha fallado a Dios? Usted ya, es más, usted no debería estar en esta tierra. Usted debería haber muerto ya, o el Señor se lo tuvo que haber llevado, o usted es un Elías, o usted es un Enoc. Ya no debería estar acá. Pero hermanos, ese es el concepto de que muchas veces pasa por la vida de muchos creyentes, donde caen en la religiosidad y ahora están orando como un religioso. Gracias te doy porque no soy como los otros hombres. Ahora, ¿cómo eran los otros hombres según la mente de este cristiano fariseo? Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano, el que estaba a la par, no se le escapaba, ni aún como este publicano. Es decir, amados hermanos, cuántas veces podemos ver al pueblo de Dios que muchas veces solamente se aplaude a sí mismo y hace esto y lo otro y se coloca en una posición donde
estamos mejor, donde nos creemos más. Que el Señor nos ayude como iglesia, amados hermanos, porque usted y yo debemos entender que si fuimos lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, es porque ha ocurrido algo maravilloso en cada una de nuestras vidas, y que lo que ahora somos es por la misericordia del Señor Jesucristo. Por eso me da tanta tristeza que la gente cómo se pelea hoy, especialmente en los ministerios pastorales, cómo se pelean tanto por los títulos. Que apóstol, que profeta, que misionero, que obispo, que presbítero. Dios mío, ya no hay que inventarse. No importa el puesto o el título que le pongan, es un hombre de carne y hueso, que todavía le falla a Dios, que todavía peca, que todavía le ha fallado a Dios, no, sin importar. Porque digo, amados hermanos, parece que a los hombres les gustan mucho los títulos, pero a Dios no le gustan los títulos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, nunca anduvo diciendo: mire, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy el obispo de los obispos. Yo soy el presbítero de los presbíteros. Nunca anduvo con el pito y el tambor. Siempre anduvo humilde y manso. Declara la palabra de Dios. Es triste a veces los ministros tenga mi tarjetita: obispo, presbítero, apóstol. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Ahora el concepto de este hombre diciendo: yo no soy como todos los demás, ladrones, injustos, adultos, que ya me imagino la lista que comenzó a mencionar este hombre. No se le escapaba ni su sombra, dice alguien por ahí. Ahora dice: ni siquiera como este publicano que está allí. Yo no soy como este. Ahora, es terrible, amados hermanos, que a algún creyente, alguien que ha sido lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, puede estar hablando, puede ser actuando, puede estar viviendo, puede estar creyendo de esta manera, enjuiciando a todo mundo. Sabe que me causa una gran tristeza, amados hermanos, que muchas personas no se acercan a las congregaciones, no tanto porque no quieran acercarse, es que a veces el pueblo de Dios no está preparado para recibir a estas personas. A veces como pueblo de Dios no estamos preparados para recibir a todo tipo de personas. Porque lo primero que hacemos muchas veces, el primer día que llegó, a darle con la espada. Pecadora, mundana, viste cómo viene de vestida y esto y acá. Y empezamos el primer día, en vez de decirle: Jesucristo te ama, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el Señor te ama, y le hablamos del plan de salvación para su vida, y empezamos a orar, empezamos a textearle, empezamos a hablarle por teléfono, comenzamos a motivarle para que esa persona empiece a buscar tener una comunión con el Señor, empiece a estudiar la palabra del Señor, que sea el Señor poniendo en el corazón de esta persona hasta que finalmente tome una decisión. Ahora, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que va a venir todo tipo de personas, van a acercarse todo tipo de personas, y nosotros tenemos que llenarnos de amor, de gracia y misericordia. Pero sobre todo nuestra oración no debe ser una oración donde vamos a criticar o señalar, sino todo lo contrario, vamos a clamar misericordia, porque lo primero que debe pasar por nuestra mente es recordarnos cómo estábamos nosotros antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Cómo me gustaría que me trataran si yo estuviera en la posición que está esta persona.
Ahora este fariseo en el verso 12, capítulo 18 de Lucas, el verso 12 continúa hablando. Primero juzga a todos los que están a su alrededor. Ahora comienza a hablar de todo lo que hace para la gloria y honra de Dios. Mire lo que dice el verso 12. Ayuno 2 veces a la semana. Me imagino yo al Señor. ¿Y quién te está preguntando? ¿Quién te está preguntando cuánto haces? Oiga lo que dice. Doy diezmos de todo lo que gano. Me imagino al Señor. ¿Y quién te está preguntando? Ahora, este es un claro ejemplo de que muchas veces muchos cristianos caen en esa posición o en esa actitud, en ese pensamiento, porque trabajan fuertemente en la obra de Dios, andan con el pito y el tambor, que todo mundo se dé cuenta de lo que hacen. Si diezman, todo mundo sabe cuánto diezman. Si ofrendan, todo mundo sabe cuánto es. Si dan una primicia, todo mundo sabe. Si le dieron un regalito al pastor, todo mundo lo sabe. Eso es exactamente un espíritu religioso. Un espíritu religioso. Ahora note lo que pasaba con este cristiano fariseo, que sencillamente su actitud era una actitud que dejaba mucho que desear. ¿Cuántas veces encontramos eso nosotros, hermanos? Dice la palabra de Dios que lo que hace tu derecha no lo debe saber tu izquierda. Amén. Lo que yo hago con mi mano izquierda no lo debe saber mi derecha. Todo lo que hacemos es para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Desde algo pequeñito hasta algo grande, todo es para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Si usted va a traer un diezmo, délo para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Si usted va a traer una ofrenda, délo para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén, amén. Si usted se va a involucrar en participar, desempeñando algo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, es para el Señor Jesucristo. No es para los hombres, es para el Señor Jesucristo. Menciono esto porque siempre está el ser humano de alguna manera queriendo sobresalir. ¿Sabe que nosotros por naturaleza nos gusta sobresalir, hermanos? Por naturaleza. Nuestra naturaleza es así. Siempre queremos destacarnos. Siempre queremos que alguien elogie o diga cosas buenas de nosotros. Las malas no nos gustan, pero las cosas buenas sí. Entonces siempre queremos sobresalir, y es allí donde erróneamente podemos caer en la oración de un religioso. Porque el religioso todo lo hace metódicamente. No cambia nada. Todo es exactamente así. Ahora, vaya conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 23, donde la Biblia profundiza un poco más acerca de la forma de vida, la forma de pensamiento, la forma de cómo actuaban los fariseos. Capítulo 23 de Mateo, se lo recomiendo, léalo en casa de una manera más lenta, más minuciosa, más estudiosa, más juiciosa, y usted va a aprender muchísimo. En el capítulo 23, todo este capítulo está dirigido acerca de lo que es la forma de vida, las actitudes de un fariseo. Mi Biblia, por cierto, tiene un título acá que me encanta. A lo mejor su Biblia no lo tiene, pero menciona y dice las características de un fariseo, es decir, de un religioso. Esas son las características. Y ahora lo que encontramos en Lucas capítulo 18, el verso 9 en adelante, no es casualidad, una mera casualidad. El Señor Jesucristo ahora deja un registro mucho más minucioso y detallado, mucho más descriptivo de lo que es una persona religiosa. Lea conmigo, por favor, en Mateo capítulo 23, verso 1 en adelante. Solamente voy a leer algunos versos, usted puede continuar profundizando en casa, pero me gustaría que mencionáramos algunas características. ¿Cómo nosotros darnos cuenta de
que no estamos cayendo en la actitud equivocada que caían los fariseos. Mateo capítulo 23, el verso 4. Mateo 23, 4, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Es decir, la primera característica para darnos cuenta que nosotros no estamos cayendo en ese espíritu religioso es que solo pasan criticando y señalando a todos los que están a su alrededor. Esa es la primera característica para nosotros darnos cuenta. Es decir, si nosotros caemos algún día o en el pasado, nos ha ocurrido que llegamos a un momento en donde solo criticando, solo señalando pasamos a todo lo demás, entonces estamos cayendo en un espíritu religioso. ¿Qué pasaba con los fariseos? Verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombros. Es decir, ellos ponían tanto peso, tanta carga, criticaban y señalaban a todo el mundo, pero ellos, dijo el Señor Jesucristo, ni con un dedo quieren mover. Es decir, cuando alguien se pone en esa posición de señalar y criticar a medio mundo, se coloca en una posición donde esta persona que está emitiendo ese juicio no cae o incurre en alguna de estas faltas. Pero lo cierto es, amados hermanos, que nosotros también todavía le fallamos a Dios. Todavía estamos en esta tierra. Todavía nuestra carne sigue siendo débil. Así dijo el Señor Jesucristo. Mateo 26, 41 que acabamos de leer: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero, dijo el Señor Jesucristo, nuestra carne. Diga conmigo, mi carne. Póngase su manito así. Diga, mi carne. Mi carne es débil. Amén. Nuestra carne es débil. Los 150, 250 libras que se cargue o nos carguemos, mejor dicho, es débil. Es débil. Y porque es débil, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que velar y al mismo tiempo recordarnos que los demás que están a mi alrededor también tienen una carne como la mía, que también es débil. Amén. Tal vez el otro ahorita está fallando, pasando por alto tantas cosas. Bueno, tal vez ahora él está así. Pero si nosotros oramos, si nosotros clamamos, si nosotros nos acercamos para ayudar, para motivar, para de alguna manera decirle adelante, siga adelante en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor termine haciendo una obra grande y poderosa, y ahora esa persona va a cambiar y va a ser distinto para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, el verso 20. Una segunda característica de cuando sencillamente se ha caído en un espíritu religioso, y por ende la oración viene a ser como la oración de un religioso. Mateo capítulo 7, el verso 20 dice: así que por sus frutos los... Una vez más, así que por sus frutos los... Si usted mira un palo de mango, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Pues es un palo de mango. Nadie va a decir es un palo de anona o de papaya. No, es un palo de mango. Porque se conoce ese árbol por su fruto. Es decir, la segunda característica, cuando alguien está cayendo en una oración repetitiva, una oración que, sin importar el tiempo que esté invirtiendo para llevarla a cabo, pero al final no está rindiendo frutos. Es decir, la segunda característica es que no hay frutos. Hermanos, yo conozco personas que son oradores en gran manera, pero no hay frutos en su vida. No hay frutos.
Cuando hablo fruto, hablo de lo que el Espíritu está haciendo en la vida de cada uno. Y no es mi intención como estar señalando, pero es necesario que lo mencionemos. Ahora, podemos orar 2 horas diarias, 3 horas diarias, leer la Biblia, todo eso, que está muy bien, eso está muy bien. No estoy diciendo que está malo, pero al final, si no hay fruto, es que algo está pasando en la vida de esa persona. Alguien puede decir, pastor, yo me sé tantos versículos de memoria y conozco y puedo disertar y tengo discernimiento y aplicar esto y aquí a lo otro, pero al final no hay fruto, solamente es palabra. Entonces esa es una segunda característica de que se está cayendo en un espíritu religioso. Se está cayendo. Dijo por ahí alguien que de alguna manera lo dejó plasmado en una canción, y yo creo que algunos van a entender, cuando dijo de que era tan religiosa pero le pinchó 100 pelotas. No voy a decir el nombre. Dice que era tan cristiana la mujer, tan devota, tan entregada a las cosas de Dios, pero casualmente le pinchó 100 pelotas. Y eso me recuerda a mí, amados hermanos, precisamente en mi niñez, nosotros nos gustaba jugar a la orilla de la calle, y de esas pelotas de plástico que habían antes, 1 peso valía, antes eran baratas. Entonces, y ahí estaba todos los días dándole, y casualmente a la par estaba la casa de unos señores muy devotos, muy entregados a las cosas del Señor. Pero casualmente cuando nuestra pelota golpeaba el portón de ellos, salían tantas bendiciones para nosotros. O peor aún, cuando nuestra pelota se iba, pasaba el cerco de él y caía adentro. ¿Nos puede dar la pelota? Esa pelota la agarraba. Tenía unos perros, pastores alemanes, se las daba a los perros para que los perros la hicieran pedazos. Entonces, menciono eso, amados hermanos, porque el creyente tiene que dar frutos, amados hermanos. Nadie dijo amén, pero es la verdad. Creo que es la historia que estoy contando que los ha dejado impactados. Gloria a Dios. El creyente tiene que dar frutos, amados hermanos. Entre más ora, más fruto tiene que haber, amén. Entre más lee la palabra, Qué extraño, qué huraño está. Entre más tiempo tiene de estar sirviendo al Señor Jesucristo, más frutos tiene que haber. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted no sabe nada de inglés y usted se inscribe y va a una academia, a una escuela para el inglés. Es cierto, el día 1 que usted llega, perdido. Pero después de 1 año de estar yendo a esa academia, se supone que ya por lo menos entiende un 25%, un 30%. Amén. Si no, le diría el fulano, el encargado, ¿para qué estás yendo allí a perder el tiempo si no has aprendido ni siquiera a decir cómo te llamas? Amén. Menciono esta ilustración para que entendamos que si nosotros ya tenemos un tiempo de estar caminando en este evangelio glorioso, amén, debe haber fruto en nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, con todos debe haber fruto. Ese fue un comercial, gloria a Dios. Ahora es interesante, amados hermanos, que entre más ora alguien, entre más comunión tiene con el Señor, más lo conoce, más sabe lo que el Señor tiene para su vida. Entonces debe haber fruto. Si no hay fruto, le está costando, es que algo está pasando ahí. Posiblemente está cayendo en un espíritu religioso. Mateo capítulo 23, el verso 14. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23, el verso 14. La tercera característica de cuando alguien puede conocer o darse cuenta, saber que está cayendo en un espíritu religioso, que se jacta de todo lo que hace en la obra del Señor. Se jacta de todo. Ahora, no es malo decir lo que hacemos en la obra de Dios. El punto es a veces la actitud que tomamos. ¿Sabe que hay personas que hasta están utilizando las plataformas sociales para decir lo que están haciendo?
Mire, es bonito hablar de lo que la iglesia está haciendo, pero a veces la gente se está volviendo como muy exagerada. Para todo video. Está un hermano orando, el video. Está un hermano bautizando, el video. Está un hermano haciendo el video. Todo es video, fotos y aquí y allá. Wow. Por eso muchas veces en conferencias o en lugares así podemos ver que la gente, en vez de estar alabando a Dios, todo el mundo con el teléfono grabando. En vez de asignar a uno o a dos personas que se encarguen de hacer todo eso, y después si alguien necesita una copia se le manda sin pagar ni un solo centavo. Pero cuando ya se cobra va para otra cosa. Entonces leamos Mateo 23:14. Me estoy desviando, gloria a Dios. Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, buenas gentes, ¿por qué devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones? Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cómo le dijo a los fariseos? Hipócritas. Hipócritas, dice alguien por ahí. Hipócritas. Es decir, doble cara. Es decir, doble moral, doble pensamiento. Aparentas una cosa, pero por detrás eres otra cosa. Eso es lo que está diciendo. Entonces, se jactaban delante de todos que hacían unas grandes oraciones y wow. Y a veces la gente dice: qué oración más bonita hizo el hermano, la hermana. Y yo como quisiera orar por él. Y cuando vamos a la casa, una gran sorpresa. Esa boquita que se usa para dar unas oraciones bonitas, para aconsejar, para ministrar, allá se transforma en otra cosa. Pareciera que es otra persona, que ya no es un cristiano o una cristiana. Ahora nosotros tenemos que entender que estas características, de alguna manera estar atentos para no caer en estas cosas. Ahora, en el verso 23 de Mateo 23, continúa diciendo la palabra de Dios. Mateo 23:23 dice la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, y otra vez les vuelve a decir: buenas gentes, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, dice el Señor Jesucristo. Es decir, enfatízate y prioriza más tu vida en practicar la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer lo otro. Es decir, si usted trae sus diezmos, gloria a Dios, ofrendas, primicia, gloria a Dios, pero no se quede solo allí. Mejor también agregue a su vida la justicia, la misericordia y la fe. Porque a nuestro alrededor, hermanos, dice el viejo y conocido refrán: caras vemos, pero corazones no sabemos. Vamos a encontrar personas que a lo mejor su apariencia es buena, pero en su interior están pasando cosas terribles en su vida. O en su casa están teniendo un martirio. Y es allí donde nosotros tenemos que ser misericordiosos y ser justos. Ayudarlos en la fe. Mateo 23:12, el último punto: tienen una actitud pésima. Es decir, les cuesta ser humilde. Mateo 23:12: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese debe ser el pensamiento nuestro: humillarnos para que sea el Señor quien nos exalte a cada uno de nosotros. Póngase en pie en esa hora, en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: cuando te inviten a una fiesta, dijo, no vayas y te sientes en los primeros asientos. No vaya a ser que llegue el dueño o el anfitrión, el encargado de la fiesta, y diga: amigo, ¿qué estás haciendo aquí? Vino otra persona que es mucho más importante, mucho más allegada a él, y le diga: vaya, ahuecando, levántese por favor, fulanito se va a sentar ahí. Así dijo el Señor Jesucristo. Mejor siéntate en los últimos asientos. Y si
el anfitrión llega y te conoce, pues va a decir, oye, ¿por qué te quedaste hasta atrás? Vente aquí adelante. Qué bonito se siente, ¿verdad? Pero qué oso que le digan, amigo, mire, aquí ya está reservado para otra persona. Y uno no hay a dónde poner la cara. Y si están grabando en video, ahora ya lo sabe todo el mundo, ese video se hizo viral ya. Hermanos, nosotros tenemos que ser humildes en todo aspecto, hermanos. Tenemos que ser humildes en todo aspecto, hasta en la oración. Sabe que en una ocasión, por error, no es que estoy escuchando las oraciones de los demás, pero por error escuché las siguientes frases en la oración. Una hermana estaba teniendo problemas, me imagino, en su hogar, en su matrimonio, y le decía al Señor, Señor, mátalo, que le vaya mal, Señor, que no le salgan las cosas. Ahora, ¿usted cree que esa es una oración de un creyente, de un hijo de Dios? Si el Señor dice que cuando alguien nos pega en una mejilla, tenemos que poner la otra, que nosotros debemos de orar y bendecir a nuestros enemigos. Dice que si tu enemigo tiene hambre, dale un plato de comida, dice la palabra de Dios. Porque dándole ese plato de comida, ascuas amontonará sobre su cabeza. Es decir, entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos libertad para orar con el Señor y hablar de lo que sea, pero también nosotros no se nos debe olvidar que debemos de ser misericordiosos, aún dentro de la oración. Que sin importar lo que miremos, lo que escuchemos, lo que hayamos presenciado, aún allí tenemos que clamar misericordia por todos. Que sea el Señor que ordene, que sea el Señor que ejecute su juicio como Él lo quiere hacer. Que sea el Señor obrando. ¿No es eso lo que hizo el Señor Jesucristo aún estando en los últimos minutos de su vida en ese madero? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo? Cuando la Escritura señala que nunca se halló pecado o mentira en su boca, sus últimas palabras fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Tomando en cuenta que nosotros estábamos perdidos. Tomando en cuenta que nosotros todavía le fallamos a Dios. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a venir delante de su presencia en los próximos minutos y vamos a orar, vamos a pedirle perdón al Señor. Porque yo creo que todos, sin excepción de alguno, en más, valga la redundancia, de alguna ocasión, de algún momento, le hemos fallado a Dios. Hemos tomado a veces una actitud de superioridad en donde quizás nos hemos creído que somos mejores. Pero realmente, amados hermanos, usted y yo todavía somos de carne y hueso. Usted y yo todavía le fallamos a Dios. Venga a este altar, quiere venir a este altar, venga y juntos busquemos la presencia del Señor. Juntos busquemos la presencia del Señor. Busquemos la presencia del Señor. O allí donde usted está, quizás quiere quedarse allí donde usted está. Busque un lugar para orar. Busque un lugar para hablar con el Señor. Busquemos un lugar para decirle, Señor, renuévame, Padre. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Padre hermoso. Pon en mí tu corazón, Señor. Porque viendo tu palabra, escuchando el consejo de tu palabra este día, Señor, me doy cuenta, papá, que te he fallado. Me doy cuenta, Señor, que el amor que muchas veces he dicho con mi boca que tú has puesto en mí, o muchas veces he mencionado que tu amor mora en mi vida, me doy cuenta, Señor, que lo he pasado por alto.
Me he dado cuenta, Señor, que muchas veces no he hecho como tu palabra lo dice. Aún mis oraciones, Señor, a veces me he sentido frustrado, me he sentido molesto. Y a veces he dicho cosas que no debo decir. Oh, pueblo de Dios, cuando usted esté molesto, cuando usted esté disgustado con alguien, nunca se ponga a orar, porque a lo mejor en esa oración comenzarán a salir palabras de ofensa, palabras de juicio contra aquella persona que le ha herido, que le ha lastimado o que le ha ocasionado mal. Nuestra oración debe ser con gozo, con paz, con alegría, pero sobre todo con una actitud buena, con una actitud buena, con una actitud de misericordia, con una actitud de piedad para todos los demás, para todos los demás.